Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy vamos a hablar sobre educación y pedagogía. Estamos comenzando un nuevo curso este mes, el mes de enero. Vamos a hablar referente a todo lo que corresponde a educación y pedagogía. Por lo tanto, es importante que tú tienes que saber. Pero antes de ello vamos a hacerte una introducción, ¿no?, de lo que en sí consiste, en qué consiste la educación y en qué consiste la pedagogía. Para eso es importante saber los conceptos básicos. Y con los conceptos básicos nosotros vamos a aprender, a entender en qué consisten estos conceptos, que mucho ha habido una polémica, tanto en Europa y también en esta parte del continente, ¿no?, de América del Sur y de América Latina, que siempre lo han estado vinculando con lo que correspondería si es o no es ciencia. Y por lo tanto eso hoy lo vamos a aclarar. Es importante en realidad porque gracias a lo que es la educación, primer punto, ayuda mucho para lo que es la transformación de la persona, del ser humano. A la vez también la pedagogía, que eso ahora vamos a aclarar en qué consiste y cuál es la finalidad. Por lo tanto, tenemos que dar un entendimiento bien claro de estos dos conceptos y dar como punto de partida qué es lo que queremos hacer. Pero antes de ello vamos a ver nosotros a qué representamos. Nosotros somos parte del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Es un instituto dedicado a la investigación y tiene un centro de capacitación, que en realidad se le denomina CERCE, Centro de Extensión de Responsabilidad Social Educativa, con la finalidad de capacitar a todo profesional, a toda persona interesada en el mundo de la educación. Por lo tanto, es importante que sepamos qué es lo que queremos y a dónde vamos a ir. Esto es importante, porque cuando hablamos principalmente de educación en nuestro querido país, Perú, es bien polémico. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender cuáles son las causas, el origen de estos problemas educativos y buscar las alternativas de solución. Por lo tanto, tenemos que primero saber en qué consiste la educación y cómo la educación llega a través de esta parte del hemisferio, ¿no? Bueno, para un poco vamos a entender, ¿no?, qué es esto de en sí de la educación, en qué corresponde, qué es y para qué sirve, cuál es su objetivo, cuál es su finalidad. ¿Ayuda? ¿No ayuda en la sociedad? Totalmente de acuerdo. La educación principalmente es la formación del ser humano. Esta formación ha ayudado mucho para que la persona, tanto varón y mujer, evolucione. Y al evolucionar, aprende muchas cosas. Esto ayuda para su desarrollo tanto físico y mental, con la finalidad de poder aportar a la ciudadanía y especialmente a la sociedad. La educación ayuda. Y justo hoy vamos a aclarar algunos puntos sobre el caso educativo, tanto en el mundo, la propuesta universal, la propuesta europea, o más claro, la propuesta anglo-europea, y a la vez nuestra propuesta peruana, y especialmente la del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Ahora, pero primero vamos a ver, ¿no?, qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué la educación es tan importante para un cambio de una sociedad? Es importante porque gracias a la educación, la formación de una persona en su aspecto biológico, psicológico, social, es importante, es necesario para su propio desarrollo. Ahora, la educación es un factor muy importante para el desarrollo de la ciudadanía, y a la vez también para la sociedad. Porque cuando esta persona, este ser humano, varón y mujer, tiene un desarrollo tanto biológico, físico, social, cultural, va a poder satisfacer sus necesidades y va a poder aportar hacia la sociedad. Esto es básico, es importante porque la educación es la columna vertebral para el desarrollo exclusivamente de una nación. Muy buenas noches, María Elena. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a continuar sobre todo este trabajo que vamos a hablar en el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Para hoy, viernes 15 de enero del 2021. Hoy es una fecha importante también en la ciudad de Lima, porque en realidad se puede conmemorar, o se conmemora, o se recuerda la batalla de Miraflores, ¿no? Que por la mañana hubo muchas actividades en Lima, y eso en realidad
lo vamos a dejar para un momento de historia que vamos a hablar más adelante. Estamos hablando sobre educación. La educación es muy importante y nuestra propuesta, tenemos que verlo de tres maneras. La propuesta angloamericana, ¿no?, que es en otras palabras la UNESCO, la propuesta americana, que lo está liderando México y Argentina, y la propuesta peruana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la educación es tan importante para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de las naciones. Y sin educación no se puede exclusivamente conocer ni saber. Uno, conocer nuestro pasado, vivificarlo en nuestro presente y visionarlo en el futuro. Ahora, pero vamos a aclarar primero las bases, ¿no? En esta presente hora y media vamos a aclarar las bases de la educación. Y luego vamos a relacionarlo con la pedagogía. Todo este mes de enero es un mes muy importante porque vamos a hablar sobre educación y pedagogía, este mes de enero. Y en el próximo mes de febrero vamos a hablar los problemas del aprendizaje, que lo relacionamos mucho con la educación y es importante para su mayor entendimiento. Vamos a primero aclarar en qué consiste la educación como concepto. Siempre ha habido una discusión, una polémica, pero nosotros no tenemos que polemizar. No es nuestra función polemizar, es aclarar los puntos y de acuerdo a los argumentos filosóficos y científicos. La pregunta sería, para dejarlo en el tintero y después responderlo, ¿la educación es ciencia o no es ciencia? Pero nosotros vamos a aclarar nuestra propuesta. Vamos a ver qué es lo que dicen los antiguos pedagogos y cómo se origina todo ello. La educación tenemos bien claro y certero de que es la formación de la persona. Eso no lo vamos a negar. Y esa formación, de acuerdo a los estudios de Piaget, ojo, ya estamos vinculando a un pedagogo e investigador sobre lo que son las ciencias naturales, que es un proceso biológico, y esto es importante. También en el tiempo de la Ilustración Pestalozzi, planteaba lo que correspondería el aspecto sociológico. Ojo, es decir, cómo se puede desarrollar esta persona en un entorno, y esta ayuda. Más adelante en las diapositivas que lo vamos a colocar, vamos a entender estas propuestas, que son muy interesantes, pero para aclarar sobre el concepto de educación, es la formación biológico, psicológico y social de la persona. Esta formación, esta evolución ayuda mucho, porque la persona, el individuo, va a poder desarrollarse. Al desarrollarse, esto le va a ayudar. ¿Por qué? Porque esta formación está destinada a un desarrollo de su capacidad intelectual, de su capacidad moral, de su capacidad afectiva. No es tan fácil, solamente vamos a intentar detallarlo y con la idea de cuál es primero la capacidad intelectual, cuál va a ser segundo la capacidad moral, cuál va a ser tercero la capacidad afectiva, o todo es de una manera unida o se le puede clasificar. Pero lo más importante es que este ser humano, esta persona, lo podemos desarrollar en base a su entorno, en base a su cultura. Para hacerlo entonces más claro, ¿qué es la educación? La educación es la transmisión de conocimientos de una persona para que adquiera una determinada formación. Eso hay que quedar bien claro, y estas clases que quedan grabadas, y lo vamos a subir en la página, en el Facebook de nuestro instituto, va a quedar grabado. Y tenemos que, para que todo el Perú sepa la propuesta que tiene IEL. Y a la vez también los conceptos básicos que queremos aclarar. No estamos discutiendo ningún tema. Nuestro punto no es la discusión. Nuestro punto es aclarar puntos y ser la piedra angular para poder desarrollar lo que es la educación. Ojo, vamos a dejarlo de un lado el concepto de educación, que ya lo hemos aclarado sobre la formación de la persona, y vamos a hablar de las propuestas. La propuesta angloamericana, más claro la UNESCO, la ONU, es una propuesta que exclusivamente vincula y lo unifica. Vincula en base a los estudios que han hecho los franceses, Europa, y la propuesta norteamericana psicológica. Recuerda muy bien que Estados Unidos en los últimos 50 años ha desarrollado mucho la psicología. Ojo, pero el origen de la psicología no es en Estados Unidos. El origen de la psicología vendría a ser en Europa. Porque la psicología científica
se desarrolla en Alemania, en el laboratorio experimental de Leipzig. Y ahí Wilhelm Wundt es el que va a desarrollar en base a un estudio anatómico fisiológico. Esta propuesta fue muy buena en Alemania. Después viene la teoría de la Gestalt, ¿no? que todo educador o todo pedagogo sabe, conoce, pero no sabemos la ruta. Y nosotros como instituto tenemos que aclarar las rutas. La propuesta alemana fue muy buena hasta que llega la Alemania nazi. Y muchos científicos, muchos pedagogos, muchos científicos sociales que nos pertenecen, se fueron a Estados Unidos. Y eso fue para que desarrolle en Estados Unidos una escuela psicológica, una escuela psiquiátrica, y eso Estados Unidos ayuda mucho para reforzar la educación mundial. No tiene nada de malo, está muy bien. Algunos europeos que no eran partidarios de la Alemania nazi se fueron a otros lugares, al no tener pasajes, enrumbaron a otro destino que no era Estados Unidos. México, ¿no? El puerto de Tampico, Yucatán, y Buenos Aires, Argentina. Entonces, gracias a estos científicos sociales, gracias a estos filósofos, educadores, pedagogos, que eso vamos a aclarar la diferencia, maestros, docentes, ¿no? Son términos bonitos que no son sinónimos, que vamos a aclararlo. Ellos van a hacer todo un desarrollo, y gracias a la llegada de México y a Argentina, son las luces de América. Y América va a entender que gracias a las grandes editoriales mexicanas, el Fondo de Cultura Económica en México, e inclusive a lo que vendría a ser la editorial Paidós en Argentina, ayuda. La bibliografía es necesaria. Nosotros como instituto, nosotros tenemos que tener todo un bagaje cultural en lo que es la bibliografía, para poder sentar las bases de nuestra investigación, ¿no? Entonces, esto es importante y necesario de saberlo. Gracias a México, se traducen del alemán al castellano, más claro, al español. Gracias a los argentinos, a la editorial Paidós, se traduce del italiano, del alemán, hacia lo que es el español. La traducción no podría ser tan buena, pero queda como punto de partida. Y eso ayuda para esclarecer y desarrollar la filosofía en lo que es América Latina. Dejada de un lado, pero ¿cuál es la propuesta angloamericana? Es decir, británica y estadounidense, o más claro, europea, francesa y americana. Al perder la Alemania nazi la Segunda Guerra Mundial, se funda la ONU, 1948. Y la ONU va a tener un organismo que es la UNESCO. Y la UNESCO va a dar un planteamiento. Y ese planteamiento es lo que todos los profesores nacionales públicos lo enseñan, en base a lo que son las propuestas que la UNESCO, lo ha desarrollado, lo ha hecho a través de programas, lo ha hecho a través de conferencias como las conferencias que vendrían a ser en Dakar, Senegal, y exclusivamente también lo que son en la Carta de Delors, ¿no? En París. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el origen. ¿Por qué si la educación en el Perú intenta ser la mejor, porque está llevando a la par lo que dice la UNESCO, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no está funcionando? ¿Hay un problema entonces con los docentes? Lo dudo. ¿Hay un problema con los alumnos? Está mal planteado la política educativa, que eso lo vamos a ver más adelante. La idea real es que sí, se está aplicando mal. Está bonito en teoría, pero en práctica no. Entonces, por ello nosotros tenemos que entender el meollo del asunto. Este desarrollo que está sucediendo con la propuesta extranjera, americana y europea, no, lamentablemente se está aplicando mal en el Perú. Y en el Perú tiene que haber un cambio. Hay dos versiones, que en la propuesta del instituto, y lógico, hablando con varios docentes del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, sede aquí en Lima, en San Martín de Porres, proponemos, ¿no?, que tiene que haber dos cambios. Un cambio intra y extra. Interno, dentro de lo que es todo el conjunto del Magisterio Nacional, y el otro, una propuesta extra, es decir, no extranjera, sino fuera de las paredes del Colegio Nacional.
esta propuesta puede ser privada. La discusión es bien interesante, pero nosotros tenemos que dar una propuesta, y esa propuesta nosotros intentamos que se realice con la finalidad de que el nuevo educador peruano no es la palabra conformista, sino que desarrolles un pensamiento para que sí tengamos un cambio nacional. Agradezco especialmente a muchos jóvenes que se han inscrito en estos cursos, y estamos a nivel nacional. Y estas grabaciones van a estar en Facebook, en el Facebook especialmente de nuestra página del instituto, para difundirlo a nivel nacional, porque queremos la unión de todos los docentes. Es que hay todo un conflicto que tenemos que nosotros remediar. Ese conflicto es interno, es decir, el mismo docente del colegio público, algunos, no generalizo, no quieren el cambio. Algunos profesores del colegio privado están con ganas del cambio, pero no les permiten. Entonces hay dos mundos, tanto el público como el privado. Lima y la costa y parte del sur peruano hay muchos colegios tanto públicos como privados, y no sabemos cuál es el norte. Basarnos en la propuesta del Ministerio de Educación, que es un trabajo elaborado por la UNESCO. 2, hacer una propuesta latinoamericana abanderado de México y Argentina, o hacer una propuesta nacional, pública. Entonces, allí viene la disyuntiva. Entonces, estamos sentando las bases, qué es lo que queremos, y exclusivamente qué es lo que queremos desarrollar para un cambio social. Este año es un año muy interesante, por el año del Bicentenario. Y yo creo, y lo voy a decir de manera personal, y yo creo que ustedes comparten también lo mismo, que el Perú no es que se tiene que refundar, el Perú tiene que sentar las bases, mirar el pasado, ¿no?, atrás, ver qué es lo que se ha desarrollado y avanzado en la política peruana desde la fundación de San Martín el 6 de julio del maestro de 1822, hasta hoy, 2021. Si se ha desarrollado o no la educación. Que eso lo vamos a ver en el transcurso de este mes. El problema educativo peruano, el problema del Magisterio Nacional y las soluciones. Nuestra propuesta es entender y reforzar al maestro peruano, que tiene que tener las nociones de qué es educación y qué es pedagogía este mes de enero. Y el próximo mes lo que correspondería los problemas del aprendizaje. Y allí sale la primera certificación educativa que nosotros estamos emitiendo de 320 horas pedagógicas, que representaría lo que es especialista en educación y pedagogía, con la finalidad de reforzar y empoderar al maestro para tener conocimientos. Lo que se pudo estudiar bien en su pedagógico o en su facultad de educación o en su escuela superior, reforzarlo, comprometerlo y decir que sí se puede cambiar. Es que la solución es ideológica, no es económica, es ideológica. Porque el dinero es una herramienta para poder satisfacer necesidades, pero si lamentablemente no hay alma, corazón y no hay ideología, no se puede cambiar la educación peruana. Dejando de un lado todo ello, que es fundamentado en nuestro trabajo como instituto de investigaciones y qué es lo que queremos nosotros para mejorar la educación peruana y dar una nueva propuesta en base a estos estudios científicos, científicos sociales, queremos ahora hablar la pedagogía. Hemos dicho el concepto de educación y vamos después a desglosarlo, pero ahora vamos a hablar, ahorita son 8:19, voy a prolongarlo hasta las 8:30, este diálogo para entenderlo, y de ahí comienzo con las diapositivas para poder reforzar lo que yo estoy diciendo, y a la vez también lo que es el artículo que he publicado, con la finalidad de que todos tengan esa disposición y esa literatura para sacar de la polémica la diferencia entre educación y pedagogía. Vamos a hablar de pedagogía. La pedagogía mucho se ha discutido si es ciencia. Bueno, se entiende que la educación no es ciencia, eso hay que aclararlo. La Facultad de Educación de San Marcos, ellos proponen que no es ciencia la educación, sino vendría a ser una disciplina técnica, que parte principalmente de lo que es las ciencias sociales, en base exclusivamente a la filosofía, es decir, la aplicación de un pensamiento filosófico. Lógico, San Marcos tiene esa propuesta, especialmente la Facultad de Educación, la primera facultad del Perú, fundada en 1956, según recuerdo, 52, porque ellos trajeron
a lo que vendría a ser científicos sociales alemanes. Y ellos son los fundadores. Y de estos grandes hombres alemanes que sentaron las bases en la escuela, en la Facultad de Educación, principalmente tiene como discípulos a Salazar Bondi y otros más educadores, como también vendrían a ser Emilio Barrantes Rebolero, ¿no? No cambiemos el tema de lo que vendría a ser el pasado de la educación, porque si hablamos de Encinas, Encinas es un personaje muy interesante que va a San Marcos, pero no para estudiar educación, sino para estudiar derecho. Y complementa educación. Después ya se va a Inglaterra, después se fue a Alemania. Bueno, el más grande de los grandes vendría a ser Encinas, pero Encinas no es cantuteño, eso hay que aclararlo, porque muchos cantuteños se atribuyen a decir que Encinas es cantuteño. No, Encinas es normalista. ¿Qué es esto, profesor? El normalista vendría a ser que ha sido egresado y tiene el título de normalista de una escuela normal de varones, que en esa época principalmente quedaba en lo que es actualmente, o bueno, lo que actualmente vendría a ser el edificio de lo que es el Poder Judicial. En ese espacio geográfico de la avenida Bancay con Emancipación, allí estaba la escuela normal de varones, que lo había refundado el presidente Pardo y Lavalle. Lamentablemente los gobiernos de Leguía lo desaparecieron. Y gracias a las gestiones principalmente de Odría, solamente existe el Pedagógico de Monterrico. Ojo, eso hay que saberlo, que en el lapso de toda la historia peruana, de la educación peruana, de nosotros, siempre han destruido los institutos de formación. El Instituto Normal de Varones, ¿no? La Escuela Normal de Varones, los institutos pedagógicos que habían en cantidad y lo destruyeron o lo desaparecieron, y algunas facultades de educación. Son pocas las facultades. Solamente quedan algunas escuelas superiores, ¿no? Como Bellas Artes, y otras escuelas que son y la Escuela de Danza de María Arguedas, que también tienen cursos de educación, y la idea es en realidad la formación. Es que la educación en realidad ayuda mucho porque es para la formación de todos. Aquí viene, y un paréntesis chiquitito, la diferencia. ¿Qué es un docente? ¿Qué es un profesor? ¿Qué es un educador? ¿Y qué es un maestro? Diferencia. El docente es cualquier persona que puede enseñar. Acuérdate, cualquier persona. Puede ser un abogado, un médico, un psicólogo, un filósofo, un ingeniero que quiere incursionar a la docencia, a la enseñanza, lo puede hacer. La Constitución Política del Perú, justo acá lo tengo, ¿no? Hay que utilizar los libros que están acá, porque acá los libros existen, no es una gigantografía, no es un banner, no, es de verdad, por si acaso. A ver, en el artículo 13, bien clarito dice, a ver, lo vamos a ver, caramba, ¿dónde están mis anteojos? ¿Se perdieron? Ya. Dice, artículo 13, ya me estoy viendo en la carta fundamental, acá está. Dice, cito, artículo 13 de nuestra querida Constitución Política hecha por Fujimori en el 92. Dice, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Concepto muy bueno. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Ahí está. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. No hablamos de pedagogía, hablamos de educación, o sea, la formación. Para un poco aclarar estos puntos y un poco para detallarlo y para no irnos a la tangente, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia, ¿no?, que la sociedad pertenece. También la educación, que es la transmisión de conocimientos de una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Ojo, formación. Por eso la educación es un proceso evolutivo a largo tiempo, pasando por una actividad espontánea y a la vez también una actividad intencional. La educación es importante. Eso yo quiero que quede bien claro en estos puntos a tratar. Y en otras palabras, en el transcurso de este mes de enero, que vamos a hablar exclusivamente de educación y pedagogía, tenemos que sentar bien claras las bases. Ahora, ¿qué es pedagogía?
La pedagogía principalmente es una actividad que en realidad se relaciona mucho con la ciencia, especialmente con la metodología. La pedagogía, no vamos a hablar de la historia, ¿no? Del Paidos y Agogos, no, olvídate de Grecia. Nos interesa mucho saber que la pedagogía es todo un conjunto de estrategias, técnicas y métodos para poder enseñar. Profesor, pero eso no es didáctica. Ah, separémoslo. La pedagogía es macro y la didáctica es micro, una rama. La pedagogía, para un poco aclarar bien los términos, es la ciencia. Ojo, ciencia. ¿Por qué? Y lo voy a fundamentar. Porque se relaciona mucho con el método científico, la estrategia, la didáctica, ¿no? Lo que vendría a ser la ciencia. Estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza. Por eso es bueno decir pedagogo, ¿no? Otros, no existe el verbo de didacta. También existe el verbo de didacta. Eres muy didacta. Pero el término vendría a ser también pedagogo. Ahora, este punto de la didáctica lo vamos a hablar más adelante, paso por paso. La pedagogía se aplica mucho en las metodologías y la técnica para la enseñanza de la educación, especialmente de manera infantil, es decir, para los niños. Paidos son niños. Allí es donde se diferencia entre pedagogía y andragogía. Atención. La andragogía es la ciencia que estudia los métodos y la enseñanza a los adultos. Son cosas muy interesantes. Enamórate de la carrera de educación porque ayuda mucho, porque siempre y cuando tú tengas los conocimientos claros, no vas a dudar y vas a querer lo que haces. Por eso la educación no solamente es estar con el alumno y compartir experiencias, eso es falso. Es desarrollar pensamientos, desarrollar conciencias para que el alumno sea una mejor persona y sobre todo un mejor ciudadano o ciudadana. Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a guardar esto. Vamos a hablar un poco de nuestro amigo Mario Bunge. La ciencia, su método y su filosofía, y un poco de la ciencia y desarrollo. Mario Bunge. Mario Bunge falleció el año pasado a los 100 años. Mario Bunge es un argentino, un filósofo argentino, que radicó muchos años en Canadá y estudió y trabajó y fue profesor emérito de una universidad canadiense hay dos, Vancouver y Quebec. Creo que es en Vancouver, según recuerdo. Me falta releer la biografía de nuestro científico latinoamericano, el argentino Mario Bunge. Y Mario Bunge, él clasifica las ciencias en dos. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque si vamos a hablar de pedagogía, tenemos que hablar de ciencia. Ojo. Por eso mucho hay una discusión, y eso es lo que a mí nunca me ha gustado, de que le gustan entreverar de que la educación y la pedagogía son ciencias o no. Aclaremos de una vez, la educación no es ciencia. Igual como la administración, igual como el derecho, no son ciencias. En cambio, la pedagogía sí es ciencia, porque se basa exclusivamente al método. Y esto vincula mucho a lo que Mario Bunge dice. El método y su filosofía, es decir, el método científico. Entonces, por ende, podemos decir de que dentro de la pedagogía que estudia los métodos de enseñanza y las técnicas de enseñanza, eso sale un brazo que es la didáctica. Y la didáctica se enfatiza mucho en lo que es la reproducción de material educativo o material pedagógico. Eso es tan claro. La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta, ellos tienen, si tenemos la oportunidad de ingresar y analizar e investigar, ellos dicen ciencias educativas. La Cantuta en el Perú declara que la educación es ciencia. San Marcos declara que la educación no es ciencia. Y ahí viene la polémica. El Instituto de Investigaciones da una propuesta en base a los dos pensamientos, tanto cantuteño y tanto sanmarquino. Recordemos muy bien que son los pilares de la educación, pero aunque, claro, muy bien, Roxana Díaz nos pregunta, los cubanos consideran la educación e instrucción. Ah, claro, la reforma principalmente cubana es diferente, y eso tiene toda la razón, porque la instrucción, y eso sí hay que aclararlo, es que hay un dato,
Pero hay que aclarar, ¿la Cuba antes de Fidel o la Cuba después de Fidel? Claro. Ah, muy bien, pero claro, no, excelente. Por eso le pregunto, muy bien. Y vamos a aclarar este punto y me gustaría que nos den su aporte, porque lo que usted dice y lo que usted ha llevado tiene valor y es un testimonio vivo. Por eso le pregunto, vamos un poquito a aclarar, vamos a ordenar las ideas, no discutir, aclarar. Educación e instrucción, perfecto, vamos a ponerlo en el tintero, en la mesa. Pero es esta propuesta cubana antes de Fidel Castro, antes de la Revolución Francesa, de la Revolución Cubana, 1959, o después de la Revolución Cubana. Uy, porque la Cuba se divide en un antes y un después. No, profesor, me interesa la Cuba revolucionaria. Ah, muy bien. Si hablamos entonces de la Cuba revolucionaria, tenemos que entonces aclarar bien que esa Cuba revolucionaria tiene pensamiento castrista, abogado, ojo, Fidel Castro fue abogado y después fue guerrillero. Pero también al ser guerrillero se convierte en un término castrense, militar. Y por lo tanto, y escucha, esto así, este es un golazo, gracias por preguntar. Los militares no hacen educación. Los militares hacen instrucción. Por eso existe la instrucción premilitar. ¿Y qué es instrucción? Vamos a ponerlo en el tintero. Vamos a detallarlo. La instrucción vendría a ser una capacitación exclusiva y excluyente para el personal militar en base a una doctrina, a una ideología. Instrucción. Y esta instrucción se basa en una doctrina. ¿Qué es doctrina? Una escuela o un principio que es una verdad absoluta. No se discute. ¿Cómo es eso? Igual como la doctrina de la Iglesia Católica. Poquito, no quiero herir susceptibilidades, poco a poco. La doctrina de la Iglesia Católica, ¿qué dice? Dice exclusivamente, vamos a poner la doctrina de la Inmaculada Concepción, ya, 1965, Segundo Concilio Vaticano II, ¿ya? Escucha, interesante. La Virgen María es virgen pura antes, durante y después del parto. Virgen pura y sin mancha y sin arrugas. Doctrina de la Inmaculada Concepción. No, que eso no es científico. No es científico. Es doctrina, pues. Es la iglesia. La iglesia es un pensamiento cristiano. Una verdad absoluta. Y si vamos a hablar de los militares, recuerda muy bien, esto que hay que aclararlo y yo quiero que tengan muy bien en conciencia lo que digo. La iglesia y los militares, el ejército o las fuerzas armadas son las instituciones más antiguas de la humanidad. Las más antiguas. Y nosotros respetamos sus ideales, lo podemos compartir en algunos casos como disciplina, pero también tenemos que ver nuestros orígenes, educación. Y la educación es formación. Por eso, cuando María Elena nos dice de instrucción, tiene sentido. Es la Cuba castrense revolucionaria, y está muy bien. Porque ayuda, es como lo que está pasando, y voy a hacer un paréntesis chiquitito, no quiero ampliarme más porque no vamos a hablar de historia. Lo que pasa en Venezuela, la Venezuela de Chávez, chavismo, y la Venezuela de Maduro, que ahí también es una instrucción. O sea, a dejar de un lado, vamos a entrar a 3 conceptos gracias a María Elena. Educación, formación de la persona, conocimientos de manera cognitiva, de manera también emotiva, afectiva, como quieran decirlo. Voy a usar los términos de la UNESCO, ¿ya? Y el otro que vendría a ser su capacidad de desarrollo, ¿no? Físico. Si retrocedemos en la currícula antigua, antes de lo que es la reforma del 2001, ¿no? Lo que es el nuevo enfoque, supuestamente, antes usamos el término de Piaget, desarrollo biológico, psicológico y social. Educación, dejar a un lado. Pedagogía.
Pedagogía es una ciencia porque se desprende de lo que vendría a ser el método científico, metodología. Método, estrategia, didáctica, técnica. Entonces se relaciona. La Cantuta defiende eso. La Cantuta defiende que es ciencia, pero ellos hablan ciencia de la educación. No lo es entonces. La propuesta de San Marcos dice, la educación tiene pensamiento filosófico y se desprende de él, porque tiene pensamiento alemán, porque sus bases de la Facultad de Educación es alemana. Y eso lo hereda Salazar Bondi en este libro. A ver. Acá. La iniciación filosófica, Salazar Bondi. Y bien clarito lo plantea. Y plantea principalmente, como dice aquí, en el establecimiento de la verdad. San Marcos tiene buena escuela. La Cantuta en pedagogía también es buena escuela. Solamente que hay que sentar las bases, siempre y cuando el educador no conozca. Por eso, ahora, dejando de un lado, instrucción. Como digo, ¿no? La instrucción vendría a ser una capacitación, no formación, capacitación, pero de manera ideológica doctrinaria, ¿no? Es decir, en base a una verdad absoluta. Y la instrucción no es nada de malo, está bien, porque hay instrucción premilitar, o la instrucción militar, porque cuando los jóvenes, ahora hay llamamiento, ahora para todos los muchachos que me están viendo, que quieren ir a la patria, a servir a la patria voluntariamente, hay llamamiento, especialmente en toda la costa peruana del ejército. Y ese llamamiento hace que todos los jóvenes de 17 y 18 años ingresen a los cuarteles de manera voluntaria para hacer una carrera militar. Y ahí les van a instruir en las artes de la guerra. Marchar, aprender a manejar armamento, desarmar y armar armamento, y a la vez también el tiro en lo que vendría a ser las técnicas de disparo. Tiro por tiro y ráfaga. Importantísimo, ¿no? Es importante porque, caramba, yo discuto también con militares y ellos tienen su doctrina. No tiene nada de malo la doctrina, no tiene nada de malo, porque la doctrina es buena en base a una seguridad ideológica. Eso ayuda mucho. Ahora, hemos separado los tres, gracias a María que nos da el tercer concepto de instrucción, y estamos muy bien. Educación, pedagogía e instrucción. Ahora vamos a diferenciarlo, pues. Habíamos dicho que el docente es cualquier persona que quiera ingresar al mundo de lo que es. A ver, María nos dice, la instrucción es geografía, matemática, lengua, educación, información y valores. Claro, pero la instrucción, un poquito hay que aclarar. Cursos, asignaturas, son geografía, matemática, lenguaje, historia. Esos no son instrucción, son cursos. Vamos a diferenciar curso y asignatura, un poquito hay que aclarar. Yo recomiendo, y María, escucha muy bien, yo recomiendo, hay que siempre, en lenguaje le llaman, perdón, en gramática, lo llaman semántica. Escucha, esto es importante, a mí me interesa mucho y eso lo he leído. La lingüística, perdón, ¿no? Ciencia de la lingüística, tiene una rama pequeña que es la gramática. Y la gramática estudia la estructura de las palabras. Y ahí ve de manera fonológica, sonido, ¿no? Lo que yo hablo ahorita, y de manera semántica. Y la semántica es el significado de las palabras. O sea, cada palabra tiene un significado y eso hay que aclararlo para poder sentar bien la base de lo que queremos. Y eso es una ayuda que yo recomiendo a todos. ¿Por qué? Porque diferenciarlo de manera semántica, es decir, de manera de que cada palabra tiene un significado diferente. Voy a aclarar, curso y asignatura son dos cosas diferentes. El curso puede durar un tiempo breve, 1, 2, 3, un mes o varios meses, como ahora estamos llevando un curso de 2 meses, ¿no? La asignatura vendría a ser un tema, ¿no? O más claro, ¿no? Un curso que se prolonga, voy a aclarar, un curso que se prolonga en una malla curricular, ¿no? Y va a estar en un año lectivo.
año lectivo. Puede ser un semestre o puede ser un año completo, un año académico. Porque la gente dice, voy a llevar un curso, tengo el curso de matemática, pero no es curso de matemática, es la asignatura. La asignatura tiene desde marzo hasta diciembre, caso de los menores. En caso de los chicos de la universidad, es un semestre, desde, digamos, primer semestre de abril, o se matriculan en marzo, de abril hasta junio o julio, y el otro de agosto a diciembre. Esos son cursos, pero las asignaturas sí son más prolongadas. Esto es bien importante aclarar de manera semántica, y justo esto lo dice acá, Manuel Seco, en la gramática española. Este libro, caramba, yo recomiendo, ¿no? Acá somos bibliófilos. Caramba, aquí Manuel Seco, el español que ya falleció, él aclara bien aspecto del aspecto del lenguaje. El lenguaje ayuda bastante, ojo, hay como un alumno me dijo en la tarde, y eso, chiquitito nada más, no quiero, porque quiero poner las diapositivas, por favor, chiquitito nomás. Él decía, profesor, ¿cuál es el curso más importante? ¿Matemáticas? ¿Lenguaje? No, eso es lo que te impone la UNESCO, le digo. Todos los cursos son importantes, todos, porque te ayuda a entender música, arte, eso te humaniza. O sea, todos son importantes porque la educación es formación total. Ahora, para un poquito cerrar el punto para comenzar las diapositivas, que está bien interesante, escuchen. El docente y cualquier persona que quiere involucrarse en el mundo de la enseñanza. Perfecto. No se niega a nadie. La Constitución lo ampara. Artículo 13. Libertad de cátedra. El profesor es la persona que profesa un ideal. Profecía. La profesor tiene una doctrina, tiene un pensamiento, una filosofía y lucha por ese ideal. Profesor. También profesor se le consideraba a un título de profesor en los institutos pedagógicos, que reemplazó a las escuelas normales que eran el título de normalistas en el Perú. La palabra hermosa es educador. ¿El educador qué es? El educador es la persona que forma a un ser humano. El aspecto, vamos a aclararlo, ¿no? Para un poco no confundir, del aspecto principalmente intelectual, moral y afectivo, ¿no? Eso es importante. El pedagogo es el especialista, y eso lo vamos a ver en este mes. Ese es el especialista en los métodos y las técnicas de enseñanza, de manera general. Se divide en pedagogía y andragogía, es decir, métodos y técnicas y estrategias para los niños y adolescentes, pedagogía, pedagogo, y la andragogía, método y técnicas y estrategias para los adultos. Qué diferente, ojo, atención, esto, la andragogía y la pedagogía son dos cosas diferentes, porque si nos basamos exclusivamente a la clasificación de los estadios de Piaget, entramos a Piaget, aquí la evolución es diferente, cada evolución es diferente, y primaria y secundaria son diferentes, y también la educación superior, aclarando. Y lo más grande, lo que siempre uno dice y lo dice hasta como piropo, maestro. ¿Qué es maestro? El maestro es la persona que te enseña la vida, tiene conocimientos, sabe y puede ayudarte a discernir, a entender el maestro. No confundir con filósofo ni tampoco con sofista, que es otra cosa. Bien, vamos, ¿alguna pregunta mientras voy a buscar la diapositiva que aquí lo tengo? Está bien interesante, gracias. En realidad les agradezco a ustedes porque, sinceramente, al aclarar estos puntos nos ayuda bastante. Y a mí me gusta mucho porque eso nos va a hacer entender. A ver, un ratito, ¿dónde está la diapositiva? A ver, ¿se ha perdido? No, acá no se pierde nada. A ver, vamos a ver. Creo que es esta. A ver, vamos a ver. La educación es importante, es básica. A ver, listo. La primera imagen, voy a poner imágenes y unos cuantos cuadros, ¿ya? Esto también va a estar publicado. Lo vamos a publicar también en el WhatsApp. Para que lo descarguen, ¿no? Porque caramba, no, la educación es para todos. Es importante porque la idea es cambiar. Yo agradezco mucho de las personas que están asistiendo. Hay personas que quieren conocer y aprender. A ver, bien, vamos a ver los datos. Bueno, aquí vemos a una maestra, ¿no? A una educadora,
que exclusivamente está trabajando, y ojo, si te das cuenta tiene 2 pizarras, para poder, y eso es una forma metodológica, ¿no? Un método que ella puede tener para poder captar la información en los jóvenes. 2 pizarras, increíble, que también se ven en algunos lugares del Perú. Y ahora, pero la pizarra no es un método, es una técnica, es una herramienta, que eso lo vamos a ver en una clase posterior. Bueno, aquí me interesa mucho en la imagen que la maestra principalmente es el agente principal de la información. El joven estudiante siempre va a querer principalmente aprender, siempre y cuando quiera aprender. Porque hay jóvenes que van al colegio y no están informados que para qué van. Por eso ayuda mucho, y ese punto yo aclaro, que sí funciona la doctrina, o perdón, sí funciona la instrucción. Porque cuando concientizas a los jóvenes, ellos ya saben para qué están yendo al colegio. Yo creo, y es una propuesta mía, y también gracias a la Asamblea de los Profesores del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, proponemos de que la educación tiene que ser formativa, pero en base también a una generación de conciencias, de que el alumno entre al aula no para molestar al docente, no para hacer vida social, sino para conocer la realidad y a la vez traer información y discutirla y debatirla en clase. Estoy pidiendo mucho, sí, es mucho, pero esa es la consigna. En secundaria, en primaria se habla del lúdico, que eso es bien discutido también, porque si pensamos el pensamiento británico, no es lúdico. Si hablamos del pensamiento británico o la educación británica del siglo, de la época victoriana, de 1900 a 1950, no es lúdico, no es diversión. Es tipo, si ustedes habrán visto Harry Potter, casi Harry Potter. O sea, donde le dicen, no le dicen niño, señor Potter, señorita Hermione. ¿Se dan cuenta? O sea, es una educación británica, totalmente diferente, donde no lo trata al niño como niño, sino al niño como un adulto, que eso ayuda mucho a su desarrollo. Y Piaget, que lo vamos a discutir la próxima clase, mañana creo domingo, mañana sábado, perdón, vamos a un poquito hablar de las corrientes pedagógicas. Está bonito ese tema, no te la pierdas. Y allí principalmente Piaget fundamenta que hay un estadio y desarrollo. ¿Y por qué lo tratan como niño? Ojo, hay una edad, nada más una edad, de acuerdo al estadio de Piaget. Sigo, está interesante. La otra imagen me ayuda mucho porque aquí vemos en secundaria, que también se puede prolongar en primaria, sobre el desarrollo del estudiante en lo que dice mucho en lo que es la educación, los 4 saberes de Deleuze. Él plantea mucho lo que es el saber haciendo, ¿no? Pero en realidad, si dejamos a los franceses y a su pensamiento, que ellos están con otra corriente, gracias a la UNESCO, que el trabajo educativo o la acción educativa ayuda mucho al estudiante. Pero yo creo, y yo estoy totalmente convencido, de que el estudiante tiene que trabajar en aula, pero tiene que saber qué va a trabajar. Yo creo que el mejor trabajo es el trabajo individual, porque el alumno, allí sabemos muy bien cómo es el desarrollo. Siempre hay polémica en esto, siempre se dice, no, que tienen que trabajar en equipo para saber. Falso, falso. Vamos a un poco a aclarar este punto. Una cosa es trabajo en grupo y otra cosa es trabajo en equipo. Y esto no lo digo yo, lo dice la administración básica. La administración dice bien claro lo siguiente: la diferencia entre trabajo de grupo y trabajo en equipo. Primero, hay que aclarar las bases para... A mí me fascina mucho cuando el estudiante trabaja solo, porque está desarrollando su intelecto, está desarrollando su aspecto motriz a través de la escritura, el arte a través de la letra, la grafología, y eso ayuda mucho, y la concentración. Por eso yo recomiendo que el aula tiene que ser un lugar principalmente de estudio, un área de estudio, un área de debate para la formación, un área de concientización y un área que principalmente sociabiliza. Hay momentos, hay actividades, hay fechas que se pueden hacer, Día de la Madre, ¿no? Actividades como hoy. Hoy, por ejemplo, aquí en Lima,
y yo creo que debería ser para todo el Perú, ¿no? Inclusive yo lo dije en un discurso por la mañana, que debería ser feriado hoy. ¿Por qué? Lo voy a fundamentar. Después voy a hablar de este ejemplo. Escucha. Hoy se conmemora, hoy se recuerda la batalla de Miraflores. Y esta batalla de Miraflores es la batalla donde los chilenos ingresan a la segunda línea de defensa y lamentablemente ganan, asesinan a los limeños, a los peruanos, porque venían de Andahuaylas, venían de Ayacucho, de mucha parte del Perú, a trabajar, a luchar, a defender la patria. Y entonces la tropa chilena ingresa. Mueren muchos niños, adolescentes, ¿no? Y también sanmarquinos. Daniel Asís Carrión estuvo allí, ayudando, como paramédico. Pero esta fecha es importante porque es la defensa de Lima, la defensa. Al mismo nivel que la defensa del Morro de Arica, al mismo nivel que la defensa del mar a través de Grau, en el 8 de octubre en Angamos. O sea, el 8 de octubre es feriado. El 7 de junio es feriado. Entonces, el 15 de enero, nuestra propuesta como instituto, estamos pensando que debería ser un feriado también. ¿Por qué? Porque es la defensa. Hay dos líneas de defensa. El día 13, que también pasó, que fue la batalla de San Juan y Chorrillos, donde los chilenos desembarcan en Lurín y van a saquear, ultrajar, incendiar Chorrillos, y lo van a bombardear. Y la otra, hoy, 15, lo que correspondería a la defensa de Lima. Y de allí el 18 de enero, que es lamentablemente una fecha del aniversario del limeño, ingresan a la ciudad. Pues esto es una propuesta muy interesante. Y dice que no se quiere lo que no se conoce. Regresando ahora sí a la educación, ya he dicho en una parte, ya lo había prometido, ya lo dije. La persona, el ser humano cuando trabaja solo, desarrolla su inteligencia, desarrolla su capacidad. Y eso es importante. Pero vamos a aclarar, cuando tú trabajas solo, te desarrollas más. Y eso es un aporte. Y después te juntas con un grupo. ¿Qué es un grupo? Conjunto de personas que buscan un objetivo. Ojo, un objetivo, ¿no? Y ese grupo, la idea es que está liderado por alguien, un líder o una líder, ¿no? La líder, como dicen otros. Pero no es un equipo. Vamos a hablar del equipo. El equipo no es un grupo. El equipo vendría a ser el segundo nivel del grupo, segunda escala, segundo nivel, mejorado. Conjunto de personas especialistas en una materia o en una capacidad. Ejemplo, chiquitito nomás, voy a decir, la selección, el equipo de la selección peruana de fútbol. Selección, equipo. Es decir, de todos los jugadores peruanos, seleccionan a los mejores. Y esos mejores son parte de la selección de fútbol. Y juegan, son 22, y 11 juegan en la cancha. Y cada integrante tiene una especialidad. Equipo, para que ese equipo tiene que tener una especialidad. Entonces, vamos a decir, uno es arquero y es bueno. Otro es un lateral, derecho o izquierdo, pero es lateral. Otro es la volante, el centrocampista, y otro es delantero. O sea, cada jugador se especializa en un puesto. Y esto es importante. Por eso yo quiero aclarar. Por eso yo cuando discuto mucho con los profesores del magisterio, que ellos están adoctrinados, hay muchos errores porque tienen que ellos aclarar muchas cosas. Que no es como te lo dice el ministerio, te lo dice la UNESCO. Ojo, yo creo, es una teoría. Yo creo que como viene la información en inglés o en francés, la traducción es mala. Yo estoy pensando eso. Quiero pensar eso. O que lamentablemente están haciendo copia y pega y no están desarrollando como debe ser. Por eso fracasan mucho en las capacitaciones. Y ojo, que las capacitaciones se están volviendo solamente en centros de política o están vendiendo certificados, que la propuesta del instituto y él es todo lo contrario. Por eso nosotros vamos a hacer toda una guerra.
estas clases van a ser publicadas en el ciberespacio, para que todo peruano y peruana que quiera conocer educación sepa. Y esto es importante, este es un hito en la historia. La educación tiene que ser para todos. Y el educador o la persona interesada en educación tiene que saber. A mí me conviene que el padre de familia sepa todo esto, para que hable de tú a tú con el docente. El padre tiene que saber educación, tiene que saber pedagogía, tiene que saber didáctica, tiene que saber, gracias a María, instrucción. Que no lo había puesto en el tintero, pero gracias a ella también podemos involucrarlo. Aunque ese término es doctrinario y no me gustaría, pero de todas formas sería bueno investigarlo y a la vez explicarlo como debe ser. Sigo, una diapositiva más. Aquí sí, ya, ahora sí. Pedagogía y educación, esto es prácticamente lo he extraído de Google Imágenes con la finalidad, bueno, pues con la finalidad de principalmente encontrar una hilación, un entorno. Pedagogía, ellos aclaran, y yo también estoy fundamentando, gracias a Mario Bunge, que lo voy a dar dentro de unos minutos, ciencia de la educación, pedagogía, ¿no? Que en realidad podría decirse que sí. Genera una elevación y unidad en la educación. Segundo asterisco, guión, vamos a usar el cursor. Da la reflexión de la educación sistemática. Reflexión de la educación es la formación. Sistemática es ordenada. Claro, pues, porque tiene que haber paso 1, paso 2, paso 3, primera etapa, segunda etapa. Es que la formación son etapas. Por eso la educación, muchos no quieren invertir en educación, especialmente el Estado. ¿Por qué? Porque no ve resultados. ¿Qué sale del Colegio Nacional? Lo digo públicamente. El alumno no sabe casi nada, porque está mala currícula, está mala didáctica, está perdido el estudiante. ¿Qué sale el alumno del colegio privado? Vamos a hablar de los colegios, bueno, no voy a poner nombres, pero ¿qué es lo que están saliendo? Pequeños sabios o personas que son no sociales, individualistas. Mira, o sea, hay que reformar. No todo es matemática, ojo, no todo es lenguaje. Hay mucho más que hacer en la educación. Y ese es un error con estos colegios preuniversitarios que abundan, aunque ellos ya no usan el término preuniversitario, porque está prohibido, pero de todas formas tienen los 16 o 19 cursos. Es cierto, ayuda mucho, sí, pero hay más que hacer. Siguiente, ciencia del espíritu. Acá sí hay un error que lo voy a aclarar. Ellos hablan ya de espíritu, que no tiene nada de sentido eso, ¿no? Pero si vinculamos lo que es espíritu, es la esencia, la sustancia incorpórea, ¿no? En otras palabras, ellos hablan, no, olvídate de ciencia, porque no existe ciencia del espíritu. Aquí sería, en otras palabras, lo que es el desarrollo interno, es decir, lo psicológico, lo conductual, lo moral, lo ético. En relación a la filosofía, sí es cierto. La psicología, la sociología y demás. Filosofía, psicología y sociología son puntos claves para lo que vendría a ser una de las ciencias auxiliares, escucha, ciencias auxiliares de la pedagogía, de la educación. Es que la educación no puede estar fuerte y necesita el apoyo de estas ciencias auxiliares como la filosofía, ¿no? El entendimiento, la conciencia, la psicología, la conducta, que lo vamos a hablar el próximo mes en problemas de aprendizaje, la sociología, que es el estudio principalmente de las masas populares, las sociedades, ¿no? Y lógico, aquí debería incluir también lo que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque si hablamos bien, de manera semántica, fonológica, morfológica, el alumno entiende. Por eso el lenguaje debería regresar de nuevo la gramática. Yo no sé por qué le llaman lenguaje, aunque en el nacional le llaman comunicación, un gran error. Comunicación es un tema. En cambio, el lenguaje es otro tema. Y la gramática es todo un conjunto de temas. Gramática. Por eso en pedagogía dice, es el sustento teórico de la educación. Sí, es cierto. Teórico sí, porque se basa mucho, y vamos a hablar ahora sí de Mario Bunge. Y voy un poquito a quitar la diapositiva para ponerlo más adelante. Escucha. Mira. Mario Bunge en este libro, La ciencia, su método de su filosofía, el argentino, él lo dice bien claro. Él llegó al Perú 2 veces,
especialmente a la Universidad Garcilaso de la Vega, y hizo buenos seminarios, y vendió sus libros. Pero Mario Bunge plantea, y él es un epistemólogo. ¿Qué es eso? Persona, filósofo que se especializa en el estudio filosófico de la ciencia, epistemología. Y él plantea que hay hay muchas carreras o ramas o disciplinas que son ciencia y otros que no son ciencias. Él le llama pseudociencia. Escucha. La educación, él dice bien claro que al no tener un soporte científico, no lo tiene, no es ciencia. La administración, al no tener un soporte científico, sino una práctica, no es ciencia. El derecho, al no tener un soporte científico, ¿no? Y lo fundamenta él, no es ciencia. Lo que sí es ciencia son ciencias políticas. Politicología. Ahí sí. Pedagogía, Mario Bunge allí sí lo aclara, que sí se convierte en ciencia, especialmente cuando él habla de ciencia y desarrollo en este hermoso librito, ¿no? Él aquí aclara una parte chiquita, un párrafo nomás lo dice, que la pedagogía sí se desarrolla en lo que es ciencia porque usa un método. Y también habla de pseudociencias, es decir, que ciencias que no son ciencias, ¿no? Como por ejemplo la ufología, ¿no? Y la parapsicología. La ufología son los ovnis, pues. Y la parapsicología es el estudio principalmente, una rama de la psicología que estudia, pues, lo que es el déjà vu, lo que vendría a ser lo astral. No va, pues no va. No. La astrología no es ciencia, pues, pero la astronomía sí. La astronomía es el estudio de las estrellas, ¿no? Estudio. A través de lo que es la nebulosa de Orión, lo que vendría a ser las estrellas, los púlsars, todo ello. Astrología, astronomía. Pero la astrología no porque estudia el horóscopo, pues, ¿no? Eso es de Sumerio, es acadio, es babilónico. Y ellos estudian otra realidad, ¿no? Es decir, que las estrellas vinculan mucho a tu destino. No va. Él lo aclara. Muy bien, Mario Bunge, da pena que haya fallecido el año pasado a los 100 años. Era un hombre muy inteligente y hizo un buen aporte. Es bueno estudiar esos puntos científicos para reforzar. ¿Por qué estamos hablando de estos puntos, profesor? Con la finalidad de sentar las bases y un poco empoderar al maestro. Yo quiero que sea maestro, no quiero que sea un docente. Y si es docente, que se capacite y se refuerce y entienda que lo que está haciendo no es un juego, no es hablar su vida, es concientizar a personas. Lo que estoy diciendo ahorita, pues, con una base científica. Voy a continuar con la diapositiva, está interesantísimo, no te vayas. Avanzo. La educación. Vamos a la segunda columna. La educación dice, de acuerdo a esta claqueta o diapositiva, influencia intencional, sistemática sobre el ser humano. Influencia, entorno. Con el fin de, y está muy bien, formarlo y desarrollarlo. Del aspecto académico, ¿no? Intelectual, del aspecto moral, ¿no? Y del aspecto también, lo que habíamos planteado anteriormente, del aspecto afectivo, moral, afectivo e intelectual. Ahora, la pregunta ¿es importante saber todos estos datos? Sí, porque nos ayuda a entender en qué nos basamos. Un ratito, ¿dónde está mi...? Un ratito, a ver, un ratito, déjame ver la pantalla. Ya, ahora sí. ¿Dónde está mi pantalla? Se perdió. A ver, un ratitito. Son problemas en vivo. A ver, déjame ver. ¿Dónde estás? Se fue mi diapositiva. Aquí lo encontramos. Eureka, lo encontré. Siguiente asterisco guión. Es la acción de la sociedad sobre la generación sobre generaciones de jóvenes. Acción de la sociedad, claro, sobre generaciones jóvenes a fin de transmitir y conservar su existencia colectiva. ¿Te acuerdas de Sócrates? Sí, profe, me acuerdo de Sócrates, el griego, el filósofo. Sócrates hizo un punto de partida importante. Sócrates rompe. Es decir, te explico, escucha. Sócrates no es el padre de la filosofía, eso hay que aclarar. El padre de la filosofía es Protágoras, es uno de los primeros, inclusive hasta Tales de Mileto. Escucha, si aclaramos bien las cosas, Sócrates rompe esquemas. Eso es lo bueno del mundo cuando las personas aparecen para romper esquemas. Rompen de manera, puede ser de manera académica,
como Sócrates, o de manera violenta, las guerras o las revoluciones tipo Fidel. Tipo también, bueno, Velasco Alvarado en el Perú, ¿no? El último personaje importante que hizo un cambio. Gracias a él hay dos Perúes, el Perú del antes y el Perú de ahora. Entonces, Sócrates, ¿qué hace? Vamos a Sócrates, porque Sócrates empieza a difundir la educación, el pensamiento. Aunque él no es educador, es filósofo, y él se cataloga como filósofo. Y él rompe con el pensamiento de los sofistas. ¿Qué es eso, profesor? Los sofistas eran filósofos, ¿no? Personas que enseñaban a pensar a las personas, pero cobraban dinero. Millones. Fortunas, más claro. Fortunas. Y muchas personas, para que sus hijos aprendan, empeñaban o vendían sus casas. El más importante de ellos era Protágoras. Protágoras, Empédocles, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, que fue un doctrinario, porque Pitágoras se convierte al final en una secta, los pitagóricos. Mire, es importante, eso hay que aclararlo bien. En cambio, Sócrates dice, yo no te voy a cobrar nada, te voy a enseñar. Rompe con ese esquema. Deja de un lado a los sofistas que cobraban millonarias fortunas. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde se respetó al maestro. Los sofistas eran maestros, pues, y cobraban millones, fortunas. Se vestían muy bien y tenían hasta esclavos. Sócrates rompe todo eso y él dice, no, la filosofía, el conocimiento es para todos. Yo no, pero tú, ¿quién eres, Sócrates? ¿Un grande? No, yo no soy grande. Yo solo sé que nada sé. Conócete a ti mismo. Frases que quedan en la historia gracias a su discípulo Platón. Sócrates es un grande. Por eso la formación educativa tiene que ver mucho desde el origen griego. Ya después, cuando con los romanos, ya después con lo que son los alemanes, con el pensamiento de Kant, eso lo vamos a tocar este mes. No te vayas, va a estar interesante, porque te vamos a explicar cómo es la evolución para que tengas reforzamiento y seas un buen educador, una buena educadora. La siguiente, el último punto para avanzar, la educación es parte de la cultura, sí, y se tiene que respetar. Cultura amazónica, cultura andina y cultura costeña son culturas diferentes. Y nosotros tenemos que respetar la cultura de cada familia. No existe un modelo que así tiene que ser. ¿Existen las normas urbanas en la mesa? Sí. ¿Existen las normas de cortesía? Sí. Y eso ayuda mucho a humanizar al ser humano, o como dicen los cantuteños, a humanizar al hombre por lo que tiene de hombre. Ojo. Entonces, ayuda mucho. Para eso están los centros educativos. Pero la cultura es más fuerte. Es decir, la cultura que tiene la familia. Más claro, el folclore, la costumbre. El pago a la tierra en los Andes, ¿no? La fiesta de San Juan en la Amazonía peruana y en la costa, principalmente la cultura criolla. Tondero, zamacueca, festejo, marinera. Ahí está. O sea, se respetan. Profesor, pero ahora están entrando otras culturas, otras formas. Sí, la juventud tiene su cultura diferente y se le tiene que respetar, siempre y cuando él también respete nuestro espacio cultural. En su casa, en su habitación, en su alcoba, él es dueño, él puede filosofar y entender, pero cuando llega a nuestro ambiente, que es la escuela, se tiene que dar cuenta de que es un lugar donde hay normas, hay principios, y eso se tiene que respetar. Es decir, no puedes hacer lo que te dé la gana en casa ajena. Sigo, una más. El último punto. La educación es parte, ya lo hablé, de la cultura. Esta diferencia y este cuadro hermosísimo, ¿no? También pirateado, lógico. Hay que decir la verdad, ¿no? Pero es básico porque en realidad hay mucha información que se puede investigar, pero seleccionar porque también hay errores. Diferencias entre pedagogía y didáctica. Vamos ahora a hablar de didáctica. La pedagogía estudia la educación con la finalidad de conocerla y perfeccionarla. Es cierto. Pero ya saben muy bien que se ocupa mucho más de los métodos, estrategias y didácticas, la metodología, pues eso es ciencia.
Se ocupa de la educación como fenómeno social y humano. Eso lo hace la educación. Ese concepto es erróneo allí. Eso iría en educación. Tiene dos categorías, la pedagogía, general y específica. Sí, vamos a verlo. General, se encarga de cuestiones globales o universales de educación. No, está hablando de educación. Error. Específica, allí sí, que se relaciona con la educación. Ojo, ese concepto es educativo. Evolutiva, sí, porque hay una evolución en la educación. Piaget, y también lo aclara, hay otro norteamericano que lo aclara, Erik Erikson, también lo vamos a estudiar. Diferencial, cada persona es diferente, cada persona tiene su mundo y su submundo. Educación especial, que la UNESCO y junto con el Ministerio de Educación lo está llamando inclusiva, ¿no? Que jurídicamente no entra la palabra inclusiva, sino tiene otro término. Jurídicamente lo llaman, o en el derecho lo llaman de discapacidad física y mental, o también de lo que vendría a ser el término de discapacidad. Hay que aclarar bien las cosas. Es lo que yo justo aclaraba con los chicos también de otro grupo, que estaban llevando también gestión, y ellos decían que son colaboradores. No son colaboradores, ustedes son trabajadores. Porque no existe esa palabra. No, pero nos dicen que somos colaboradores. Si eres colaborador, no cobrarías tu sueldo. Entonces no eres colaborador, eres trabajador. Y cuando tú firmas tu contrato de trabajo, no dice colaborador, dice trabajador. Eso hay que aclarar. Por eso en este caso es importante saber, como yo había dicho una hora atrás, la manera semántica de las palabras. Cuando hablamos de manera semántica no engañamos, decimos la verdad. Y la última, la andragogía, ¿no? Que la pedagogía es diferente a la andragogía. La pedagogía estudia los métodos, técnicas y estrategias y didácticas en los niños y adolescentes, educación básica, más claro. Y la andragogía estudia también los métodos, técnicas y estrategias y didácticas, pero de los adultos, con otro pensamiento diferente. Y la didáctica en este cuadro, vamos a ver si dice la verdad en algunos puntos y otros no, estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo hace el método. Y es cierto, porque el método tiene que ver mucho con la didáctica. ¿Es parte de la pedagogía? Sí, es parte. Es una rama. ¿Se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza? Totalmente de acuerdo, la didáctica. ¿Destina y plasma la realidad en las directrices y las teorías pedagógicas? Sí, es cierto. Realidad. Es decir, la estrategia que tú vas a usar, el método que vas a usar es en base a la realidad del estudiante, no del grupo, del estudiante, porque es diferente enseñar por grupos, porque todos tienen un mundo diferente. Es como que tú me escuchas ahora y tú tienes un código de entendimiento en base a todo tu análisis y reflexión de esta hora y media, de esta hora, perdón, hora 15. Pero otros entienden de otra manera, por eso es diferente. Yo hablo un mismo lenguaje, pero cómo se conceptualiza o cómo se entiende es individual. Siguiente. Los componentes son el profesor, el estudiante, el contenido temático, el entorno del aprendizaje, el aula, y las estrategias metodológicas. ¡Uf! Fascinante. Una más. Andragogía. Bien, al fin. Andragogía es parte de la antropología. Atención. No tocamos eso, pero vamos a ver si creamos un curso. Pero en realidad me interesa más estos 6 meses de lo que es gestión educativa. Y claro, también para los jóvenes que están llevando 2 meses solamente el curso de especialización en educación y pedagogía, ¿no? ¿Andragogía es parte de la antropología? Sí. ¿Qué estudia la antropología? El ser humano, el hombre, su cultura, su folclore, su costumbre, de manera individual, ¿no? Y la sociología estudia el grupo humano, masas. Es un proceso orientado al aprendizaje, sí. Proceso de orientación y aprendizaje. Orientación, guiar, encaminar al adulto. Aprendizaje, captar información. ¿Dirigir a los adultos? Sí. ¿Se aplica inmediatamente al conocimiento del curso al conocimiento? Sí. Especialmente de lo que vendría a ser el conocimiento general, ¿no?
Recurso de aprendizaje principal, la experiencia del grupo. Claro, porque ya son adultos y ya tienen una experiencia de vida. Y a la vez también testimonios de vida. La experiencia, la motivación. No, caramba, la motivación yo creo que es importante, es básica. Es como yo te digo, ¿no? Quiere tu carrera, ama tu carrera. Y dos, tienes que saber en qué consiste tu carrera. O sea, yo veo de que, y esto sí un ratito voy a dejar de compartir para explicarlo, un ratito. Yo creo de que si el profesor no se la cree que es profesor de verdad, ¿no? Lógico, tiene que saber, ¿no? Porque si no sabe, está perdido. Hay muchos. Y principalmente, si no quiere su carrera, no puede hacer un buen trabajo. Es como el médico es orgulloso de lo que es médico, igual el policía, igual el militar, igual el ingeniero. No es sueldo, no es cuestión de dinero, es cuestión de conciencia. Tú solito has escogido esta carrera. No para buscar un asiento en el Estado. No, no es así. Es para desarrollar el país. Hay muchos docentes en el país. Demasiados. ¿Y por qué no mejora la educación entonces? Pregunto. ¿Por qué no mejora? Hay muchos ingenieros. Sí, no mejora tampoco. Se ha construido el país en estos últimos 20 años, claro, con Odebrecht, ¿no? Échale la culpa a Odebrecht. Hay muchos médicos. Y mira esta guerra virológica que están perdiendo por goleada. Y la educación, hay muchos educadores. Es cierto, hay chispazos de educadores que con su dinero han ido y están comprando radios y televisores. Se ha visto casos. O que han ido a casa por casa a enseñar a los chicos. Corazón, conciencia, que ellos quieren trabajar. Y eso es para mí es loable, ¿no? Esta guerra, así como de la antigua guerra, esta es la segunda reconstrucción nacional que tú y yo estamos vivos. La segunda reconstrucción nacional, porque la primera fue en la guerra con Chile. Salió un Grau, salió un Cáceres, salió un Bolognesi, héroes. Aquí salió el ángel del oxígeno, los profesores que han ido a los domicilios, los médicos que han inclusive han trabajado las 24 horas, no todos, porque otros han doblegado en las clínicas y han trabajado. Y la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, sí, hay soldados, héroes anónimos. Y eso hay que tenerlo conciencia. Y tú como maestro, tú como educador, tú como docente, tú como profesor, tienes que saber eso. Sigo, voy a continuar, está interesantísimo, caramba. No te vayas, no te vayas. Sigo. Aquí entonces vemos los principios, y sigo acá, comunicación participativa horizontal, bueno, eso ya se sabe muy bien que debe haber en un aula. Principios psicológicos, eso sí me interesa, de autoconocimiento. Regresamos a Sócrates, solo sé que nada sé, conócete a ti mismo. Humildad. No seas soberbio, humildad, porque todo, tú sabes una gota de un mar de conocimiento. Autoaprendizaje, totalmente de acuerdo, porque la persona puede aprender. Caramba, el más grande de los grandes maestros, que lo tengo acá. A ver, ¿dónde está? Y lo voy a retirar, retiro la pantalla, acá está, mira. José Carlos Mariátegui, ¿no? Un grande. No estudió, fue autodidacta. Y la obra máxima, acá está. Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Toda una colección. Solito lo ha hecho. Yo apenas puedo hacer un artículo de 3 hojas. No, estoy intentando hacer uno en educación. Estoy planteando terminar el libro, que me ha costado tiempo. El deber de educar. Estoy recién en el segundo capítulo de 7. Me falta terminar. Y caramba, Mariátegui se ha comido todo esto, caramba, y lo ha hecho. Un grande. No estudió en un colegio. Fue inválido. Y es peruano. Ojo. No son los títulos. Olvídense. Es la capacidad que tiene el ser humano. Tengo otro grande. Por acá lo tengo. ¿Dónde está ese grande? Caramba, ya acá está. César Vallejo. Y Paco Yunque, que estaba leyéndolo hace 2 días,
yo me puedo atrever a decir que es su autobiografía. El bullying, el bulleado, es César Vallejo. El de usted no es muy bueno, hay que leerlo. Son grandes, con bachiller en letras de la Universidad de Trujillo. Pisó San Marcos, que quiso estudiar medicina, y estuvo un mes nada más. No, otro día hablamos de los grandes, otro día. Está interesante, no te vayas, está interesante. Sigo. Autoaprendizaje. La educación no necesita ser formal, es cierto. La educación no es un aula, eso que quede claro. La educación es donde hay un alumno y hay un profesor, eso es educación. Si el alumno quiere aprender y el profesor quiere enseñar, esa es educación. No interesa el espacio geográfico, son las ganas. ¿Pedagogía qué es? Es parte de la antropología, ya se entendió muy bien qué es lo que dice. ¿Estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, eso sí hay que aclararlo. Esta es una clase introductoria, ya después vamos a desglosarlo paso por paso en las siguientes clases. Dirigido a niños y jóvenes, totalmente de acuerdo. O también otro dato también que debemos saber sí o sí. Aplicación tardía de lo aprendido. Sí, son los estadios de Piaget y también vamos a hablar también de nuestro amigo Skinner y también de lo que es Wilhelm Wundt y también Brunner. Experiencia del profesor, también, ese es básico. O también lo que vendría a ser, a ver, déjame ver dónde estamos, acá. Relación estudiante-docente, eso es vitalísimo. Por eso yo estoy un poquito, quiero un poco entender, y más adelante, después que termine con esta columna, lo voy a aclarar al minimizar la diapositiva, y quiero que entiendas. Relación estudiante-docente, eso lo voy a aclarar más adelante. Comunicación receptiva vertical, principio psicológico de desarrollo infantil. Esto sí es importante, como lo dice Erik Erikson, que lo vamos a estudiar, y también a Jean Piaget. Y la educación es formal. Voy a dejar un ratito la diapositiva. Escuchan. Esto sí ya es una amonestación a todo docente. Hay dos edades. La edad física, la edad cronológica y la edad mental. Yo no entiendo por qué muchos docentes se achivolan. Está bien que trabajes con adolescentes, está bien, pero no es así. Tú eres el líder, tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres la persona que guía y encamina a estos jóvenes. No hagas una regresión, psicología básica, regresión. ¿Qué es eso? Estás regresando a lo que es una edad inferior. El menor de edad tiene derecho a equivocarse, porque es menor y está en formación, pero el adulto no, porque ya está formado. Hay dos edades, la edad cronológica, 15, 20, 25, 30, 35, 40, y la edad mental. Puedes tener 15 años, adolescente, pero piensan como 12. Importante estudio. O adultos, que pueden tener 40 y se achivolan como veinteañeros. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Hay un problema de conducta, hay un problema principalmente de entendimiento de la psicología, que es malo ser adulto, que es malo ser racional. Eso después lo vamos a aclarar en el segundo mes de problemas de aprendizaje. Y vamos a tocar bien claro lo que es la educación. Yo quiero aclarar bien estos puntos porque si no tenemos a un maestro o una maestra, a un profesor, a una profesora, a un docente, a una docente que no sabe o no entiende por qué está delante de los jóvenes, no vamos a ganar esta guerra. La guerra educativa. Porque tiene que ser un formador de verdad. Un formador. Y si no hay conocimiento, el alumno no te va a respetar. Si no hay un orden, reglamento, no norma de convivencia, como dice la UNESCO, un orden, un reglamento, así como hay reglamento de trabajo. Por acá tengo uno. Acá son reglamentos. Tiene que haber un reglamento. Porque ese es otro problema, porque al joven, al adolescente, lo están tratando como niño. Eso es la culpa de la ley, de lo que vendría, eso en cívica lo vamos a tocar,
o un poco en jurisprudencia, de lo que vendría a ser el Código de Niños y Adolescentes, que eso también está mal, y eso le dejamos a Fujimori como herencia, que lo hizo en el 97. Sigo, avancemos, está interesantísimo, faltan más datos. Acá, uno. Bueno, aquí vamos a hablar de los grandes, ¿no? Hay más, pero voy a tocar estos puntos por el momento, de Enrique Pestalozzi, ¿no? En español. O Johann Heinrich Pestalozzi, el suizo, ¿no? Nació en Zúrich. Él principalmente va a ayudar al pensamiento de la ilustración, ¿no? Recuerda muy bien que el suizo también es Voltaire, ¿no? Rousseau es el francés, Diderot es el francés. La Revolución Francesa, antes que sea revolución, apareció una ilustración. Y este movimiento intelectual académico, filosófico, ayuda mucho. La educación tiene que ver mucho con la filosofía, y yo eso lo enfatizo bastante. Porque si no hay conciencia, no hay moral, no hay ética, no hay un antes, un después, no hay educación. Gracias a Pestalozzi, él sienta las bases. Por eso acá dice, un influyente pedagogo educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración en la pedagogía. Después vamos a hablar de otros gigantes. Estoy tocando solamente los temas que son los padres de la pedagogía. Otro grande, Johann Friedrich Herbart, alemán. Este alemán, filósofo, psicólogo, pedagogo, es decir, estudia lo que es la conducta, psicología, estudia el pensamiento de la filosofía y estudia la educación. Lógico, al final va a ser catedrático o docente universitario. Herbart, lo voy a leer, figuró como uno de los personajes constituyentes en la agitación intelectual de Alemania. Es importante sus estudios, especialmente en las primeras décadas. Pero ¿qué tiene que ver la filosofía de Herbart con la pedagogía? Bastante, porque él sienta las bases alemanas para que principalmente pueda lograrse el trabajo y desarrollo de lo que vendría a ser los métodos y técnicas, porque aquí él habla del idealismo. Escucha, su filosofía se caracterizó por manifestar una sólida postura crítica frente al idealismo, el mundo de las ideas. El mundo, es que hay dos puntos que uno tiene que saber. Idealismo romántico entre Fichte, Schelling y Hegel. Retiro la diapositiva. La filosofía alemana diferencia lo que es el mundo material y el mundo ideológico, ideal. Ya después Carlos Marx lo va a convertir en materialismo histórico, que es otra cosa. Pero el materialismo se discutió no solamente en Alemania, ya lo había discutido los griegos con Aristóteles y Platón, en ese hermoso cuadro de Rafael de Sancio, en la Escuela de Atenas, donde ahí Aristóteles señala el mundo de las ideas hacia el cielo, y Platón dice no, que está la realidad, y con la palma, y agarrando su libro La República. O sea, es una discusión que ayuda a que, ¿cuál es lo que queremos? ¿Qué te hace feliz? ¿Tus ideas o el aspecto material? Es una discusión desde hace más de 23 siglos con los griegos. Y eso en educación el joven tiene que saber. Lo material, su zapatilla Nike o sus ideales de ser mejor persona. O su celular de 1.000 o 2.000 soles, o su pensamiento o criterio de su entorno. Que eso después lo vamos a discutir con el término de alienación, ¿no? Y el otro que vendría a ser el otro término de la estructura y la superestructura. Chico, está interesante. Avanzamos. Herbart, acuérdate. Después lo vamos a hablar de nuestro amigo Herbart en siguientes clases. Wilhelm Dilthey, el alemán, ya él llega ya al siglo XX, ¿no? A inicio del siglo XX, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo de la hermenéutica alemana, ¿no? Esto sí tiene que ver mucho con el lenguaje. Dilthey tiene estudios humanos, subjetivos, es decir, no material, sino idealistas, subjetivos, y que vendrían a ser principalmente el mundo de las ideas, que incluyen el derecho, la religión, el arte y la historia. Deberían centrarse en una realidad histórica social humana. O sea, él hace todo un estudio de una realidad que se basa en, que se sienta las bases en la historia humana, tanto también con un entorno de desarrollo social, porque las sociedades evolucionan, así como el ser humano evoluciona, y también humana. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas
atención, ciencias humanas, supone la interacción de la experiencia personal y el entendimiento reflexivo de la experiencia. Entendimiento reflexivo, entrar en conciencia. Gracias, Diltley. Y una expresión del espíritu entre sus gestos, palabras y artes. Son factores que ayudan y refuerzan al pensamiento de la estrategia y la didáctica en la educación. Bueno, los jóvenes no tienen la culpa de lo que ellos en realidad han nacido en este país tan hermoso como el Perú, pero como diría nuestro amigo Luis Alberto Sánchez, no sé si lo tengo por acá. A ver, ¿dónde está Sánchez? Ya se me perdió. A ver, retiro esta diapositiva. Luis Alberto Sánchez dijo algo muy interesante. A pesar de que es aprista, pero hizo algo bueno. Y escribió muy bien. Luis Alberto Sánchez dijo, y escribió, ¿no? El Perú es un país adolescente. Perú, retrato de un país adolescente. Esa frase que lo publicó en el 53 y después el nuevo retrato de un país adolescente en el 86, antes que fallezca en el 94, es cierto. Estamos todavía en un país adolescente y nosotros, los educadores, pero tienes que creértela porque eres educador. Y hay que leer bastante para informar a toda una sociedad. Para decirle a tu colega, oye, despierta, hay que trabajar. Y el gran problema humano, el gran problema educativo, el gran problema del magisterio, el gran problema del ser humano, la envidia, la traición, la hipocresía y la vanidad y orgullo. Esperemos pues que todo esto nos sirva para un cambio, y yo creo que sí, porque la propuesta del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL, y yo, David Luis Tataje Rojas, estamos con toda esta idea de hacer un cambio. Espero que te haya servido esta clase. Son las 9:30, vamos a finalizarlo para mañana. Mañana no te pierdas la siguiente clase, que vamos a hablar un poco más de educación, especialmente de sílabo. Te lo voy a entregar el sílabo. Ya lo elaboré, ya lo terminé ya, solamente que lo he corregido del año pasado, del sílabo anterior, que he dado unos reajustes. El sílabo mañana viene y te lo voy a poner en pantalla para que lo veas qué es lo que vamos a hacer en este mes, que vamos a hablar exclusivamente de pedagogía y educación, y el siguiente mes que vamos a hablar de problemas de aprendizaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, queja para finalizar la clase? Creo que no. Muy bien. Nos vemos entonces. A ver. Ninguna. Muy bien. Gracias, María Elena Rosana, por estar con nosotros. Esta clase está grabada, se va a subir dentro de unos minutos a la página del Facebook de IEL. Un abrazo fuerte. Cuídate. Chau, chau. Entramos igual, el mismo enlace de lo que es el Zoom. Claro, sí, totalmente. A lo que es la página de IEL, la página del Facebook del Instituto de Investigaciones. Ahora voy a mandar el enlace, ahora lo envío. Nos vemos entonces, estamos en contacto. Cuídate. Al campus, profesor, gracias. Cuídate, un abrazo fuerte. Chau, chau, que tengas buenas noches.